Radio Nacional Clásica presenta Clásicos Desatados. Idea y conducción, Jessica Feinsod. Hola. Hola. ¿Cómo les va? Yo me llamo Julián Príncipe. ¿Qué música escuchaban los chiques? Se escuchaba mucha música clásica, música española, por supuesto. Había pocos lugares para escuchar música, algún teatro, el único teatro de Buenos Aires, que era la Ranchería, o el Teatro de la Comedia después, porque la Ranchería se quemó en un momento dado y tardaron como 10 años en hacer un teatro nuevo. Y después se escuchaba música en algunas casas de familias ricas que tenían piano, y los jueves hacían las famosas tertulias, que eran las reuniones sociales donde era el único momento que las chicas podían conseguir novio prácticamente porque no salían de sus casas. Entonces los jueves era día de tertulia y ahí se tocaba el piano y se cantaba. Y ya empezó a haber un poquito después, por ahí, algunos compositores argentinos, entre ellos Alberdi, que fue el que hizo la Constitución, también fue un gran compositor de música, por ejemplo, ¿no? Los bailes de la época eran el minué, mazur, el vals, empezaba muy despacito, ¿no? El vals un poquito más tarde, quizás. Eran bailes muy ceremoniosos, muy de distancia, ¿no? De las parejas no se tocaban, eran como algo lejano. ¿Y había tipo así fonógrafo a cuerda? No, todavía no. Hay que esperar un rato todavía. Hay que esperar como 40 años para que Yo aparezca. escuchaba música en vivo. Lo que aparece antes del fonógrafo es la pianola. La pianola eran pianos a cuerda, que vos ponías una partitura y el piano tocaba solo, pero era como una cajita de música. El mismo sistema de cajita de música que ya existía la cajita de música para esa época, ¿no? Y me imagino que esa cajita habrá sido cara. Muy cara, muy poca gente la tenía, la traían de Francia fundamentalmente, como Bueno, mi souvenir, abuela tenía una. con cuerda. Suenan muy lindos, suenan como un carrusel, así como una música muy linda, muy aguda. Le quería preguntar si en esa época existía el término, a pesar de que eran más o menos ignorados, si existía el término de adolescentes, de bebés, de niños, como parte de la sociedad, como parte del vocabulario, y en ese caso cómo los diferenciaban. Tenían distintas responsabilidades, imagino. Sí. Que estudiaban cosas distintas, cómo se vestían, había algo que los diferenciaba. El concepto de adolescente es un concepto más tardío, ¿no? Se decían jovencitos, jovencitas. Ten en cuenta que la vida era más corta, por lo tanto el promedio de vida era 40 años aproximadamente. La gente se casaba muy jovencita, las chicas se casaban a los 14 años, ¿no? Porque, sí, a los 14 años se casaban porque había una enorme... A esa edad. Pero solo vivías 40 años, es como casarte a los 30 ahora. Claro, Porque... claro. Entonces, ¿por qué? Porque también empezaban a tener hijos muy jovencitas, porque había mucha mortalidad infantil. Por ahí de 10 hijos que tenían, sobrevivían 5 nomás, ¿no? Había muchas pestes. Y en cuanto a No había vacunas. la vacuna que había, era la vacuna de la viruela, que llegó acá en 1805. Llegó tarde y encima era la única. Sí, lo que pasa que la viruela era una de las pestes más bravas que había en aquel momento, ¿no? Era una pandemia. También. ¿Y era Sí. cara o se lo daban a toda la gente? No, era gratis, se la daban a todo el mundo. Era una pandemia. Era una pandemia y el Estado, en aquel momento el virreinato, se la daba a la gente, pero habíamos también muchos antivacunas, campaña antivacuna y gente que no quería vacunarse. También había en ese momento. Como ahora, Claro, como ahora, exactamente. Y volviendo a la pregunta de Alejo, de la distinción, el niño era visto, como les dije, como un objeto más bien de parte de los padres y quizá la distinción estaba muy marcada entre niñas y niños, ¿no? Las niñas estaban como por fuera de casi todo, no se las mandaba al colegio, había muy poco colegio, ¿no? O sea, se las preparaba para ser amas de casa y madres, un poco este era el concepto de la época, ¿no? ¿Cómo llegaban las noticias? Porque por ahí cuando llegaba una noticia ya era completamente vieja. Totalmente, sí, las noticias llegaban con muchísimo atraso. Fíjate vos que, por ejemplo, cuando festejan en Londres que han conquistado Buenos Aires de la primera invasión, nosotros ya los habíamos echado. Ya se había producido la reconquista, ¿no?
Cuando Napoleón puso a su hermano en España, nos llegó muchos meses después y ya casi que Napoleón se había ido. Claro, por ejemplo. Y acá llegó la noticia de la caída de la Junta de Sevilla, que había caído en enero, llegó en el mes de mayo. Imagínense el retraso que traían las noticias, que venían por barcos que hacían muchas escalas. No sé. Hablando de esto de Napoleón y todo eso, te quería preguntar si en la época colonial muy poca gente sabía leer y escribir, ¿cómo se enteraban de las noticias que Napoleón mandó preso al rey Fernando VII? Es que se enteró la gente que sabía leer y escribir y se lo empezó a contar al resto de la gente, ¿no? En esa época había las milicias, que eran cuerpos de defensa después de las invasiones inglesas, donde se reunían todos los hombres, y ahí era un lugar donde se contaban las noticias, las novedades. Funcionaba como un elemento reproductor de la noticia, ¿no? Que efectivamente, como bien decís, pocos podían leer, muy poquitos, ¿no? Como una leyenda, se transmitía de boca en boca. Claro, de boca en boca. Nuestro programa se llama Cordones Desatados, Sí. y eso me hace pensar en zapatillas cómodas y libres. Entonces mi pregunta es, ¿qué calzado usaba la gente en esa época? Eran comunes los zapatos con tacón, tanto para mujer como para hombre. Eran una especie de botitas que tenían taco. Decían que eran bastante incómodas, por cierto. Después estaban las botas y botines militares, ¿no? Que eran un poco más normales. Eran caros, los zapatos de cuero eran caros, así que la gente se hacía zapatos tipo alpargatas, ¿no? Algo más sencillo para la gente que no podía pagar esos zapatos de cuero, que en general eran abotinados, efectivamente, con cordones. Todo eso era bastante difícil de conseguir en Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. No, Ha sido bueno, un enorme placer. Te agradecemos realmente Bueno, mucho. beso grande. Gracias. Son todos Un muy beso. lindos y la verdad que la pasé Chao. genial. Gracias. Beso grande. Gracias. Estén muy bien.